¿Y ahora el chat lo tienen habilitado? No, me figura como deshabilitado a mí. Ahora yo el chat también lo veo, así que si ven bien la imagen, mejor. Yo el chat también lo veo. Ay, esperen. Profe dice que está deshabilitado. Se volvió a deshabilitar. Pero yo estoy escribiendo. Pero porque usted, profe, es Seguramente la lo podés ver vos sola. Claro. Claro. Dejémoslo así antes de que se empiece a ver mal, que por lo menos lo vemos bien y al final hacemos las preguntas y nos activamos los micrófonos. Sí. Dale. Bueno, entonces, No. a ver. Igual, como les dije antes, somos muchos participantes, es muy complejo la modalidad Zoom para una clase de preguntas, así que yo lo que les digo es, sigamos el orden de las preguntas del examen para que les sirva para repaso a todos, porque todos van a tener dudas sobre temas distintos, somos muchos. Y si el que tenga dudas al final, que yo el chat lo voy a poder ver, respondemos las dudas al final. De cualquier manera, no vamos a poder responder todas las dudas porque somos 150. Entonces, el que tenga alguna duda o alguna consulta que no haya podido despejar a lo largo de esta hora de clase sincrónica, lo puede hacer por mail o lo puede hacer en el foro, que para eso es el foro, ¿sí? Entonces, lo puede hacer tranquilamente. Quédense tranquilos que las preguntas se van a responder. Si no es ahora, en este momento, va a ser después, ¿sí? Bueno, entonces seguimos. ¿Cuál de las siguientes articulaciones? Profe, ¿podemos pensar más ordenado de la primera pregunta? ¿Quieren volver a ver de la primera? Bueno, las repasamos, hacemos un repaso rápido. Ay, espérenme que... Ok, gracias. Las repasamos, pero rápidamente, porque si no, son 20 preguntas y no vamos a llegar, ¿sí? Ahora que lo ven mejor. Bueno. Bueno, la primera pregunta decía, ¿ahora ven bien? Sí, sí, perfecto. Perfecto, Sí, bueno, perfecto. la primera Sí, pregunta perfecto, decía, perfecto. las funciones de nutrición y excreción son llevadas a cabo por los sistemas A, endocrino y nervioso, B, tegumentario y óseo, C, muscular y endocrino, D, digestivo y urinario. La opción correcta era la D, digestivo y urinario, que como les decía, si habla de nutrición, era la primera pregunta. La segunda pregunta decía, a una paciente de 36 años se le detectan miomas en el útero utilizando una fuente de ultrasonido. Esta detección fue posible mediante A, una radiografía de abdomen, B, una tomografía computada, C, una resonancia magnética, D, una ecografía. La opción correcta era la D, y yo les había mostrado una imagen de una ecografía transvaginal. La tercera, el hipocondrio derecho incluye una porción del intestino delgado, B, la parte superior del estómago, C, una porción del hígado, D, la última porción del intestino grueso. La opción correcta era la C, una porción del hígado, en este caso el polo derecho. Y la cuarta que habíamos visto, ¿cuál de las siguientes opciones menciona dos variedades de tejido conectivo? A, fibroso y estratificado, B, sanguíneo y liso, C, estriado y glandular, D, cartilaginoso y óseo. La opción correcta era la D. 5. ¿Cuál de los siguientes huesos clasifican como planos? A, metacarpianos, B, radio, C, escápula, D, los huesos del tarso. La opción correcta era la C, que era la escápula, ¿sí? Esperen que... Y acá tenemos una imagen de la escápula, en este caso una escápula izquierda, la cara anterior y la cara posterior de la escápula. Bueno, la 6. Esta también es una pregunta interesante para ver, como les decía, para prestar atención, por ejemplo, en un examen multiple choice. ¿Cuál de las siguientes articulaciones se clasifica como una articulación sinovial? Las articulaciones sinoviales, nosotros ya cuando nos hacen esta pregunta tenemos que empezar a pensar en una articulación sinovial, que sabemos ahora que vamos a rendir el examen de anatomía, que las articulaciones sinoviales tienen algunas características propias, ¿sí? Por ejemplo,
que las superficies están recubiertas por cartílago hialino, que tienen una cápsula articular, que tienen una membrana sinovial, que esa cápsula está reforzada por ligamentos, y que dentro de esas articulaciones tenemos distintos tipos de articulaciones sinoviales, distintos géneros de articulaciones sinoviales, donde vamos a encontrar algunas en las que se articula una cabeza con una cavidad, como puede ser, por ejemplo, la articulación coxofemoral, o la articulación del hombro. Tenemos otras en donde tenemos un eje óseo que rota dentro de un anillo fibroso, como son las articulaciones radiocubital proximal y radiocubital distal. Tenemos distintos tipos de articulaciones sinoviales o articulaciones de artrosis. Entonces, yo, cuando leo el enunciado de la pregunta, ya me posiciono en ese archivo que tengo de lo que estudié. Entonces, dice, ¿cuál de las siguientes articulaciones se clasifica como sinovial? Opción A, la articulación coxofemoral, que por lo que acabo de decir, creo que no tenemos ninguna duda de que se trata de una articulación sinovial. Opción B, la articulación radiocubital. Ojo acá, porque dice articulación radiocubital, pero no especifica si es articulación radiocubital proximal o distal, o como dice, articulación radiocubital. Entonces no estamos hablando de las articulaciones radiocubitales proximal y distal, sino que estamos hablando de la articulación del radio con el cúbito a través de una membrana fibrosa, ¿sí? Entonces, ojo, porque si leemos la pregunta rápido, podríamos pensar que puede ser la opción A o la opción B correcta, y sin embargo no es así, porque son la proximal y la distal las que son articulaciones sinoviales. Y después tenemos dos opciones, que esto pasa mucho en el choice, que directamente la opción no tiene que ver, digamos, con la pregunta que nosotros estamos, o sea, tiene que ver con la pregunta, pero no nos genera duda, porque son articulaciones que no tienen que ver con el grupo del que nosotros estamos hablando, ¿sí? Entonces acá la opción correcta es la articulación coxofemoral, que es la articulación que estamos viendo acá, ¿sí? Donde estamos viendo la cabeza del fémur, articulándose con la cavidad del coxal, que es la articulación de la cadera, ¿sí? Pero este ejercicio es muy importante, como les decía, siempre leer el enunciado y después ubicarme mentalmente en el tema del que me está hablando la pregunta. Si vamos a hablar de articulaciones sinoviales, antes de leer las opciones, para no confundirme, pensar qué es lo que sé yo de articulaciones sinoviales y que eso me sirva para responder adecuadamente la pregunta, ¿sí? Bueno, la 7. En una persona que padece osteoporosis. Este es un tema muy interesante. En una persona que padece osteoporosis, dice, A, las proteínas colágenas de los huesos están afectadas. B, la densidad ósea se encuentra aumentada. C, la densidad mineral ósea no está reducida, ojo con ese no está reducida. D, las proteínas no colágenas de los huesos están alteradas. Primero, la osteoporosis es un tema muy interesante que va a tener mucho que ver cuando ustedes se desarrollen profesionalmente. Es una patología muy frecuente, sobre todo en las mujeres después de la menopausia, después de los 50 años, porque la densidad mineral ósea está en estrecha relación con el sistema endocrino, ¿sí? Entonces, cuando cesa la función del ovario, las mujeres entran en menopausia aproximadamente a los 50 años, esa alteración, esa disminución, digamos, del funcionamiento del ovario, repercute directamente sobre la densidad mineral ósea. Pero no es solamente en ese momento de la vida que vamos a notar esta relación entre el sistema endocrino y la densidad mineral ósea. Los huesos se terminan de construir, alcanzan la densidad mineral ósea máxima entre los 22 y los 24 años. Así que es muy importante porque el consumo de calcio, por ejemplo, que tenga un paciente hasta esa edad, es lo que va a determinar cuál va a ser el estado de sus huesos para el resto de su vida. Un paciente que come poco calcio durante los primeros años y hasta que se terminan de construir los huesos, como les decía, entre los 22 y los 24 años, va a tener una densidad mineral ósea menor que un paciente que tiene un consumo de calcio adecuado. Entonces, ustedes van a tener pacientes mayores de 50 años que son derivados a nutrición, por ejemplo, para ayudar a esa paciente a tener un consumo de calcio adecuado. De hecho, existen los suplementos de calcio, ahora inclusive los laboratorios los fabrican en caramelos, hay algunos inclusive que son muy ricos, de dulce de leche y chocolate, de naranja, que se consumen diariamente, y eso ayuda
a evitar la osteoporosis, que es un problema de salud pública, porque los pacientes que tienen osteoporosis, es decir, tienen la densidad mineral ósea disminuida, ¿no? Ojo con las preguntas, con las opciones, tienen la densidad mineral ósea disminuida, tienen más riesgo de fracturas, sobre todo de fractura de cadera, y eso no solamente en la fractura de cadera tiene una morbilidad alta, es decir, que el paciente tiene muy afectada su salud, sino que también tiene una mortalidad alta. Muchos pacientes añosos que se caen y se rompen la cadera terminan falleciendo a consecuencia de complicaciones relacionadas con eso. Así que miren si será importante la osteoporosis y la densidad mineral ósea. Bueno, de las 4 opciones, como decíamos, la opción A, las proteínas colágenas de los huesos están afectadas, la densidad ósea se encuentra aumentada, es al revés, se encuentra disminuida, la densidad mineral ósea no está reducida, es falso porque sí está reducida. Nosotros consideramos que un paciente tiene osteoporosis cuando tiene una densidad mineral ósea menor a menos 2,5, de ahí para abajo consideramos que tiene osteoporosis, es decir, que tiene riesgo de fracturarse si se cae, por ejemplo, aunque se caiga de su propia altura, y las proteínas no colágenas de los huesos son las que están alteradas. Y acá vemos una imagen que espero que la vean bien, donde vemos un hueso normal y un hueso, ahí pusieron ya se puede escribir, así que el que quiera hacer una pregunta. Ahí vemos una imagen de un hueso sano y de un hueso con osteoporosis, y fíjense que el hueso con osteoporosis tiene, digamos, se ve como una esponja, se ve con un trabeculado mucho más fino, y entonces el riesgo de fractura es mayor. Es súper interesante, esto lo van a ver a lo largo de la carrera, la osteoporosis tiene mucha relación con la nutrición. Como les decía, vamos a ver que, por ejemplo, como les decía, los pacientes que tienen osteoporosis, que son sobre todo las mujeres mayores de 50 años, nosotros recomendamos 3 cosas para mantener la densidad mineral ósea. Recomendamos la ingesta de calcio, motivo por el cual las mandamos al nutricionista. Recomendamos el ejercicio físico, que eso es recomendado durante toda la vida, porque ese proceso por el cual el tendón tracciona del hueso estimula la osificación y que el hueso mantenga la densidad mineral adecuada. Y lo tercero que recomendamos, además de ejercicio físico, dieta rica en calcio, es la exposición solar para la síntesis de vitamina D, que ahora inclusive se puso de moda el tema en relación con el tema del coronavirus, porque inclusive la vitamina D también es buena para el sistema inmunológico, así que siempre viene bien tomar sol. Bueno, seguimos. Si tienen una duda, ahí dicen todo se ve perfecto. Si alguien tiene alguna duda, lo escribe, que ahora, gracias a Dios, no sé si fue un milagro. Alguien dijo, al principio hicieron 2 preguntas, alguien dijo que había que ser católico para creer que le iba a ir bien en el examen. Alguien dijo si quería ser católico. Yo creo que este año y el año anterior nos hicieron bastante creyentes a todos. Y alguien preguntó Tini o Lali, claramente Tini, así que creo que con ese tema estaría cerrado. Bueno. 8. En relación con el músculo esquelético. Me posiciono, entonces busco el archivo de músculo esquelético y empiezo a leer las opciones. Las miofibrillas están formadas por fibras. Si yo no estudié bien este tema, esta opción me puede resultar un poco confusa, ¿no? Las miofibrillas están formadas por fibras. Las miofibrillas están formadas por unidades contráctiles. Los tendones rodean o los haces de fibras musculares. Los tendones rodean la fibra muscular. ¿Fue confusa la pregunta esta, ponen? Sandra creo que dice fue confusa la pregunta. Bueno, yo puse un cuadrito acá, a ver si lo pueden ver. La opción correcta es, las miofibrillas están formadas por unidades contráctiles. Si ustedes ven el cuadro, que espero que lo estén viendo bien, porque venimos con bastante Sí, se ve, se ve. Venimos con bastante suerte, van a ver que ¿Esto qué? está hecho de macro a micro. ¿Ven que es bastante gráfico? Entonces, en realidad, esta opción es al revés. Cuando preguntaron si alguien puso fue confusa, la opción es al revés. No se escucha, profe. Está muteada. Está silenciada, profe.
Desmuteate. Dice que Ana la muteó. Yo no haría eso, soy una buena persona. Ella puso en el comentario que usted la muteó. Sí. A ver. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, dice, los tendones rodean a las haces de fibras musculares. Falsa. Los tendones rodean la fibra muscular. Como habíamos dicho, los tendones unen al músculo con la superficie ósea. Entonces la opción correcta era la B. Las miofibrillas están formadas por unidades contráctiles. La opción A era falsa porque está invertido, digamos, está al revés. ¿Sí? Una aclaración, porque esta pregunta tiene también que ver con fisiología. Recuerden que las fibras musculares es el nombre de las células musculares. ¿Se acuerdan que en músculo todo cambia de nombre? La membrana es el sarcolema, el retículo son los túbulos T. Bueno, la fibra muscular es la célula muscular. Entonces nunca puede haber miofibrillas, que son citoesqueletos, formados por células, que es la que contiene al citoesqueleto. Entonces, acá pueden ligar los conocimientos de las dos materias. De fisio, que vieron célula y tuvieron citoesqueleto, y de anatomía. Listo, Mora. Gracias. Bueno, si quieren hacer preguntas, yo estoy leyendo el chat. Les aviso para los que, como tuvimos tantos problemas antes. Bueno, seguimos. La pregunta 9. Señalen la opción que menciona dos músculos del tórax. Entonces, como les decía antes, la pregunta es relacionada con los músculos del tórax, entonces pienso en músculos del tórax. Músculo del tórax, pienso región anterolateral del tórax. Mentalmente, ¿qué pienso? Pienso pectoral, pienso serrato, pienso intercostales, pienso en el dorso, digamos, pienso en tórax. Opción A. Gemelo y sóleo. Los gemelos y el sóleo son músculos de la región posterior de la pierna, ¿sí? Los conocemos porque son los gemelos son los que comparten la inserción en el calcáneo a través del tendón aquiliano, así que ya, digamos, sabemos que esta opción es incorrecta. Opción B dice pectoral y sartorio. El sartorio es el músculo que, como sabemos, cruza en forma oblicua la cara anterior del muslo, así que sabemos que es un músculo, sabemos que no pertenece al tórax. El trapecio y el serrato anterior, dice la opción C, y la opción D dice el trapecio y el abductor. Por más que no aclara, el abductor es un músculo sí o sí de los miembros, así que creo que esta pregunta tampoco representa, no creo que tampoco genere duda, porque la opción claramente es el trapecio y el serrato, como lo vamos a ver en este esquema, ¿sí? Vemos los dos músculos del tórax, así que creo que tampoco con esta tenemos dudas. Les recuerdo, estoy leyendo el chat. Bueno, 10. ¿Cuáles de las siguientes opciones menciona un músculo abdominal superficial? Cuando me hace esta pregunta, busco el archivo de lo que leí de músculos abdominales, ¿no? Y entonces en este caso vamos a recordar los músculos de la región anterolateral del abdomen, que son de superficial a profundo. Vamos a encontrar el recto anterior, el oblicuo mayor, el oblicuo menor y el transverso. Entonces ahora sí voy a leer las opciones. ¿Cuál de los siguientes es un músculo abdominal superficial? Opción A, el recto anterior del abdomen. Opción B, el oblicuo menor. Opción C, el transverso. Opción D, el pectoral. El pectoral es ese, como les decía antes, van a ver que siempre en muchas preguntas de multiple choice aparece una que no tiene nada que ver, ¿sí? Quiero creer que ninguno de ustedes va a marcar pectoral en esta pregunta, pero la opción correcta sería el recto anterior, y ahí lo tenemos para verlo en una imagen, ¿sí? De superficial a profundo, disecado, el recto anterior, los oblicuos y profundamente el transverso.
Ahora que el chat está habilitado, no hace ningún comentario, una lástima, con lo que nos costó. Bueno, en el proceso del crecimiento del hueso, A. Los condrocitos producen nuevo cartílago en dirección hacia el extremo óseo. B. Los osteoclastos transforman el cartílago en hueso. Recordemos que los osteoclastos son los que participan en el proceso de remodelación ósea, ¿no? C. El hueso crece a partir del cartílago de unión. D. La placa de crecimiento produce nuevo hueso hacia el extremo óseo. Y acá tenemos marcada la opción A, los condrocitos producen nuevo cartílago en dirección hacia el extremo óseo. Recordemos, ¿no?, que los condrocitos, digamos, básicamente el crecimiento se produce a través de la matriz cartilaginosa, se calcifica y se transforma en hueso nuevo. Y acá vamos a ver una imagen donde tenemos las placas de crecimiento, ¿sí? Que recordemos que aproximadamente, así como les decía el tema de la densidad mineral ósea, entre los 22 y los 24 años, cuando finaliza la densidad mineral ósea, un tiempo antes finaliza el crecimiento en largo de los huesos. Si nosotros le hacemos una radiografía, por ejemplo, a un chico chiquito, a un nene, podemos confundir los puntos de osificación, que son los lugares donde se produce el crecimiento en largo de los huesos, los podemos confundir con fracturas. Vamos a ver líneas en las regiones de la metáfisis de los huesos largos que podemos confundir con fracturas. Entonces, si nosotros vamos a la guardia con nuestro hijo de 6 años que se cayó de un árbol y le hacen una radiografía y el traumatólogo no es muy experimentado, lo puede mandar a casa con un yeso innecesario, confundiendo los puntos de crecimiento, que es donde el hueso está creciendo, con una fractura, por ejemplo, ¿no? Bueno, esto es bastante similar a la primera pregunta, que dice, las funciones de digestión y absorción de los nutrientes son llevadas a cabo por, sería rarísimo que futuros licenciados en nutrición contestaran mal esta, vamos a pensar que la van a contestar todas bien el jueves. Las funciones de digestión y absorción de los nutrientes son llevadas a cabo por el tegumento y los riñones, B, la piel y el hígado, C, la médula ósea, y D, el tubo digestivo. Creo que tampoco no hay ninguna duda. No sé si el chat está desactivado o se quedaron mudos de ahora que lo pueden usar, no lo usan, Ana. Sí, no, está activado, pero nadie lo usa. Está activado, pero tenemos un silencio, no sé si están pensando. No queremos romper nada, profe. No quieren romper nada. Nadie quiere romper nada. Pero aprovechen este segundo que funciona, aprovechémoslo. Si llegaba a tener dudas de esta pregunta, me retiraba de la carrera. Y yo te diría que sí, la verdad. Era para pensarlo. Bueno, acá otra pregunta interesante. Estas para mí son las preguntas mejores porque nos hacen pensar, nos hacen como tener, no es la pregunta clásica, digamos, de multiple choice. Dice, a un paciente de 58 años se le detecta una mancha en el pulmón. Espero que no haya ningún técnico radiólogo mirando esto porque nos va a odiar por haber puesto mancha, está puesto entre comillas. Se le detecta una mancha. Para que se entienda. Una mancha. Ay, perdón, Sandra, te pedimos disculpas. Se detecta una mancha en el pulmón utilizando una fuente de rayos X. Entonces, antes de seguir leyendo la pregunta, ¿yo qué tengo que pensar? Tengo que pensar, le diagnosticaron una mancha. Si le diagnosticaron una mancha, eso quiere decir que el estudio que le hicieron es un estudio de baja complejidad, porque me aporta poca información sobre la lesión que tiene el paciente. ¿Sí? Entonces, si dice que es una mancha, quiere decir que es un estudio de baja complejidad. Y además dice que utilizaron una fuente de rayos X. Con lo cual, si es de baja complejidad, y tiene una fuente de rayos X, lo más probable es que se trate de una radiografía, porque si fuera una tomografía, por ejemplo, no diría que es una mancha, me daría mucha más información, me diría que es una lesión, que mide tanto, que está ubicada en tal lugar. Entonces, yo ya sé, solamente leyendo el enunciado, que la opción más probable de lo que me va a preguntar está referida a una radiografía de tórax. Eso lo sé sin leer las opciones, ¿no? Porque leí bien el enunciado, me tomé mi tiempo para leer el enunciado. Entonces dice, esta detección fue posible mediante
Y acá vamos a utilizar el razonamiento que hicimos después. A, una radiografía de abdomen. Imposible porque es una imagen pulmonar. B, una tomografía computada. Si fuera una tomografía computada no diría que es una mancha. Me daría más información porque una tomografía es un estudio de alta complejidad que tiene mucha radiación. Uno podría decirme, bueno, entonces si te da más información una tomografía, ¿por qué le hiciste una radiografía? Porque voy de lo más barato y de lo más sencillo a lo más complejo. Si yo le tuviera que hacer una tomografía a todos los pacientes, me saldría una fortuna, que es lo que le está saliendo al sistema de salud, hacerle tomografía a todos los pacientes que tienen COVID, por ejemplo. Entonces, voy de lo menos complejo a lo más complejo. Entonces, B, una tomografía computada, no, porque si no, no diría que es una mancha. C, una resonancia magnética, tampoco porque no utiliza rayos X la resonancia magnética, ¿sí? Y D, una radiografía de tórax, que era lo que habíamos pensado en el principio cuando dijimos que era una mancha, que era en el pulmón y que utilizaba rayos X. Y fíjense, yo acá les puse una imagen, la diferencia, cómo se ve un nódulo pulmonar que se ve en la imagen de la izquierda. Sandra, disculpanos por lo de mancha, y cómo se ve a la derecha en el caso de una tomografía, ¿sí? Cómo yo puedo ver la localización, la veo mucho más nítidamente, inclusive el tomógrafo me va a decir qué tamaño tiene, dónde está ubicado, ¿sí? Entonces eso es muy importante. Lean bien la consigna. Esto se los digo para los multiple choice, para el que van a tener ahora y para todos los multiple choice de la vida. Lean bien la consigna. Si uno lee bien la consigna, ya tiene mucha información sobre la respuesta, aún sin haber leído las opciones. ¿Sí? Y esto es un ejercicio que se hace, digamos. Uno puede aprender a resolver multiple choice. Con la experiencia, a lo largo de la carrera, cada vez van a estar más cancheros. Pero ahora que son los primeros, puede ser que pisen el palito y si tiene alguna trampita, la pongan, ¿sí? Caigan en la trampita. Bueno, 14. La cavidad del mediastino contiene, busco en mi archivo lo que yo sé de mediastino, entonces digo, bueno, me van a preguntar sobre mediastino. Esperen que no puedo leer. La resonancia magnética, ¿qué descripción tendría? No utiliza rayos X, exactamente, no utiliza rayos X. La cavidad del mediastino contiene. Entonces yo, como les decía, busco en mi archivo mediastino. El mediastino está delimitado entre la cara interna de ambos pulmones. Está delimitado entre la cara interna de ambos pulmones, ¿sí? Y en el mediastino vamos a encontrar los órganos fundamentales que se encuentran en el tórax entre ambos pulmones, es decir, vamos a encontrar el corazón y vamos a encontrar el esófago por detrás, vamos a encontrar los grandes vasos. Ahora vamos a poner tengo una imagencita para mostrarles. Hay un órgano en el mediastino también que se llama timo, que también ahí dice parte de los pulmones no estar en el mediastino también. Sí, la cara interna de los pulmones son las que delimitan el mediastino, pero el mediastino es el espacio entre ambos pulmones, donde, como les decía, encontramos el corazón, los grandes vasos que llegan y salen al corazón, ¿sí? Que esto lo vamos a ver bien desarrollado cuando veamos esplagno, así que no se preocupen ahora. Lo vamos a ver cuando veamos esplagno. Encontramos un órgano que se llama timo, que hago una mención chiquitita porque es súper interesante y ahora está en tema en todos lados. Como habrán escuchado hablar últimamente, porque todos estamos atravesando la pandemia, nosotros tenemos en el sistema inmunitario los linfocitos, y esos linfocitos pueden ir a dos universidades. Tenemos un grupo de linfocitos que se capacitan en el vaso, y son los linfocitos B, que son los que hacen los anticuerpos, por ejemplo, los que estamos utilizando para los anticuerpos para el coronavirus, y tenemos un grupo de linfocitos que se capacitan en el timo, que es este órgano que está en el mediastino, y por eso se llaman linfocitos T, y son los de memoria, que son los que se acuerdan con qué agentes estuvimos en contacto, por ejemplo, si tuve coronavirus con el coronavirus, y los T citotóxicos, que son los linfocitos tipo Rambo, que van armados y son los que atacan directamente a los patógenos. Así que es súper interesante. El timo está en el mediastino también, y es un órgano que involuciona en el adulto y prácticamente no se ve, queda un resabio. Bueno, entonces volvemos. La cavidad del mediastino contiene. El mediastino está entre ambos pulmones, dijimos, así que estamos hablando hacia arriba del diafragma. Una porción del intestino delgado. La parte superior del estómago. Opción C, el corazón. Opción D, los pulmones.
Y la opción C es el corazón. Acá tenemos la imagen del mediastino que les decía. El tórax está separado del abdomen por el diafragma, que es este músculo finito que estamos viendo acá. Tenemos los dos pulmones, el pulmón derecho que tiene 3 lóbulos, y el pulmón que lo vimos hace unas preguntas en la tomografía, el pulmón izquierdo que tiene 2, en el medio vemos el corazón y estamos viendo los grandes vasos, ¿sí? Las venas y las arterias que llegan y que salen del corazón. Así que igual esta opción era bastante, porque veo que están preguntando sobre la mención del mediastino. Mora, discúlpame. En la primera de las clases tienen todas un material escrito en PDF, tienen un Power de revisión y tienen un video escrito, un video narrado por el doctor Adrián Barceló. Tanto en el Power como en el video está descrita la cavidad del mediastino. Entonces no es que no la vimos ni estaban los materiales, está. Yo igual para que se queden tranquilos, esta pregunta, que es una pregunta, digamos, nadie les va a preguntar en detalle el mediastino, porque esto lo vamos a ver en Esplagno. No es que les van a preguntar qué nervios o qué, digamos, les hacen una pregunta donde es sencilla porque es el conocimiento del corazón, que es la cavidad que está entre ambos pulmones, el mediastino. Les digo para que no es que se está preguntando un detalle finito, que eso después lo vamos a ver detallado en esplagnología. Bueno. El video es genial, dicen todos los videos del doctor Barceló, son muy buenos, así que les recomiendo que los vean. Sí. Bueno, la pregunta 15. ¿Cuál de los siguientes huesos se clasifica como cortos? Volvemos a lo que decía. Esta parece una pregunta sencilla, pero vamos a ver que en algunos autores hay alguna discrepancia, sobre todo en algunos huesos, ¿sí? En rasgos generales, haciendo un repaso rápido, nosotros sabemos que la clasificación de los huesos está en relación con la proporción de las 3 medidas, digamos, del largo, el ancho y el espesor, de las 3 dimensiones. Así que dice, ¿cuáles de los siguientes se clasifican como huesos cortos? Opción A, la rótula. La rótula es un hueso especial porque es un hueso sesamoideo, es decir, que se encuentra en el trayecto de un tendón, ¿sí? Se encuentra en el trayecto del tendón distal del cuádriceps, y es donde hacemos el reflejo rotuliano, el famoso que golpeamos con el martillito en el tendón justamente rotuliano. La opción B dice el cúbito, que lo conocemos porque es un hueso largo, ¿no? Que es el hueso medial del antebrazo. C, los huesos del carpo, que son huesos cortos, ya lo sabemos, las 2 filas de huesos del carpo. Y D, los huesos parietales, que son huesos planos. Entonces, ¿cuál de las siguientes opciones se clasifica como un hueso corto? Los huesos del carpo, y acá tenemos la imagen de los huesos del carpo, ¿sí? Tenemos el extremo distal del radio y el cúbito, los huesos del carpo y la articulación con los huesos metacarpianos. ¿Dudas de esta pregunta? Imagino que no, porque también es bastante sencilla. Bueno, esta es una pregunta que nos remite a la otra pregunta que hicimos, relacionada, que es muy parecida a la otra pregunta, así que la vamos a pasar rápido. ¿Cuál de las siguientes articulaciones se clasifica como diartrosis? Opción A, la articulación escapulohumeral. Ya abrimos, mientras leímos la pregunta, ya abrimos nuestro archivito de articulaciones y leímos cómo eran las articulaciones de diartrosis, que tenían un cartílago hialino, que tenían una cápsula, todo lo que sabemos. Opción A, la articulación escapulohumeral, ¿sí? O articulación del hombro. Opción B, articulación radiocubital. No dice proximalodistal, entonces ya sabemos de cuál está hablando porque ya resolvimos la otra pregunta. Eso es importante para lo que les dijo Ana, que cuando ustedes arrancan el choice, por ahí al principio, entre el estrés de que están rindiendo el parcial y todo, les cuesta un poco hasta que entran en calor un poco y como el sistema nervioso empieza a relacionar los temas. Entonces, si ven una pregunta que no les sale, sigan resolviendo el choice, porque tal vez otra pregunta los ayuda a resolver esa pregunta que les generó duda al principio, ¿sí? Bueno, sínfisis pubiana, opción D, sincondrosis permanente. La opción correcta es la A. Y ahí tenemos el dibujito de la articulación escapulohumeral. Bueno, el músculo transverso, muy bien, Cristina. ¿Cristina Bouchet se llama o es el... como el autor de anatomía, o no sé si se lo puso como usuario? Bueno, en el músculo 17,
en el músculo transverso del abdomen, cada miofibrilla se compone de varias fibras. Estamos hablando de músculo estriado, ¿no? Se compone de varias fibras. Las miofibrillas están formadas por unidades no contráctiles. El sarcómero es la unidad contráctil. Recuerden que estamos hablando de músculo estriado. No se observa la presencia de sarcómeros. Muy bien, Cristina, que es como el autor, así que te ve muy bien en anatomía, seguramente. La respuesta correcta es la opción C, y volvemos al... Acá tenemos un dibujito de la disección de los músculos del abdomen, pero en realidad nos sirve también el que habíamos visto, el esquema que habíamos visto antes. Una aclaración con este tipo de preguntas. El músculo transverso del abdomen es en particular un músculo esquelético. Si en vez de transverso del abdomen hubiese dado el nombre de cualquier otro músculo esquelético, la respuesta era la misma. Porque acá lo que está preguntando es cuál es la unidad de contracción de un músculo, que es el sarcómero. Y otro consejito, hay un material adicional que ustedes tienen en la plataforma, que era una pequeña lista con los principales huesos y músculos que son lo que uno no puede dejar de conocer, casi como cultura general de la anatomía. Hay una listita para que tengan presente esos huesos y esos músculos como mínimo para saber dónde están. ¿De acuerdo? Perdón, Mora, seguí adelante. No, igual les recomendamos que los tienen que saber todos. Sí, lo que decía Ana, cuando hablamos de, cuando yo siempre vuelvo a lo mismo, pero soy insistente por eso, uno pensaría, si uno lee la pregunta diría, uy, el transverso del abdomen tiene una característica diferente al resto de los músculos estriados, pero daba lo mismo, que era lo que decía Ana, que hubiera puesto otro. Eso es lo que quisimos aclarar con la pregunta. No es que puso el transverso porque tiene una característica particular y ustedes dicen, uy, justo no leí si tenía una característica particular el transverso del abdomen. Lo pone como ejemplo. Podría haber puesto otro, pero para hacerlos prestar un poco más de atención, les puso transverso del abdomen. Bueno, señale la opción correcta que menciona dos músculos dorsales. Abro el archivito de los músculos dorsales y me imagino, digamos, qué músculos me puede preguntar. Entonces, dice, opción A, recto anterior y pectoral. Recto anterior y pectoral. B, ya pectoral me está hablando, ni recto anterior ni pectoral son músculos dorsales, así que ya sé que la opción es incorrecta. B, glúteo mayor y oblicuo mayor. El glúteo mayor es un músculo, obviamente, de la región glútea. El oblicuo mayor es un músculo del abdomen, así que ninguno de los dos tampoco sería esta opción. C, trapecio y lumbares. D, trapecio y pectoral mayor. El pectoral mayor es de la región anterior del tórax, así que tampoco, como bien ponen, la opción es la C. Y ahí tenemos un dibujito de los músculos dorsales. Bueno, y ya vamos terminando. 19. La fibra muscular esquelética contiene miofibrillas en su citoplasma. Y acá, otra vez, pensamos en el enunciado, ¿no? La fibra muscular esquelética, fibra muscular. Contiene miofibrillas en su citoplasma. Contiene miofibrillas entre los sistemas de Haber. Me está trayendo los sistemas de Haber de otro tema, ¿no? Me está trayendo de hueso, me está trayendo los sistemas de Haber. Si yo no tuve tiempo de leer con tiempo, voy a decir, ay, me parece que me suena, y tal vez pongo la B. Entonces, por eso anatomía requiere tiempo de estudio, porque si no, en el momento que yo leo las opciones, se mezcla todo con todo. Presenta sarcómero que contiene miofibrillas, no posee mitocondrias, y la opción correcta es la A, y volvemos al dibujito que habíamos visto antes. Y finalmente, muy bien, veo que en el chat van poniendo todas las opciones bien. Señale la opción correcta. Los músculos contienen osteocitos rodeados por lagunas. Otra vez, si yo no presto atención, estoy mezclando óseo con muscular, ¿no? Entonces, los músculos contienen osteocitos.
Ya sé que esa opción es incorrecta. Los huesos contienen vasos y nervios en su composición. Los condrocitos promueven el crecimiento del músculo. Acuérdense, los condrocitos, condro de cartílago, promueven el crecimiento del músculo. Otra vez, te estoy haciendo una ensalada. El sarcómero es la unidad estructural del hueso. Si yo no estoy atenta, Ana me puede hacer pisar el palito y que ponga, por ejemplo, digo, ay, no, y pongo otra opción que no es correcta, ¿sí? Me puede hacer pisar el palito, pero la opción correcta es la B. Los huesos contienen vasos y nervios en su composición. Acá les puse, en este caso es el ejemplo del húmero, donde vamos a ver, por ejemplo, los vasos nutricios de los huesos largos, donde vamos a ver la arteria nutricia, vamos a ver que, es más, inclusive en el preparado anatómico nosotros vemos los agujeros nutricios por donde ingresan los vasos, y si yo agarro un hueso grande, un fémur, un hueso largo, voy a ver el agujero nutricio y se ve perfecto, así que no estamos mintiendo. Vamos a ver los vasos y también los nervios en la composición, y lo podemos ver si en un preparado cadavérico también. Perfecto, todos pusieron B, ahí veo. Todos pusieron B. Tengamos en cuenta que los huesos son órganos, o sea, nosotros los vemos como algo rígido, duro, pero los huesos son órganos, están completamente inervados, o sea, tienen terminaciones nerviosas, tienen vasos sanguíneos, a su vez también son dinámicos, crecen y se reabsorben todo el tiempo. Aún en el adulto, ¿no? El hueso se forma y se deforma constantemente. Entonces, bueno, si son órganos van a tener vasos y nervios en su composición. Sí, por eso también cuando hablábamos de osteoporosis, nosotros recomendamos hacer el ejercicio, porque esa tracción que genera el músculo del hueso, aún en un paciente geronte, estimula el metabolismo óseo. No es que el paciente que tiene 60 años, su hueso ya no porque no crece, no funciona más. Así que es muy importante. Bueno, eso aclara el doctor Barceló en el video, ponen ahí otro comentario. Bueno, ahora que funciona todo, aprovechemos este momento, este milagro que ha ocurrido, y los leemos a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, si tienen dudas con respecto a cómo va a ser la evaluación del jueves. Sería una pena que después de tanto lidiar con el chat no lo usemos. Es muy crack el doctor Barceló, sí, la verdad que... No cabe la menor duda. Yo hace bastante que no lo veo, pero él fue mi docente de anatomía, así que si ve esta grabación le mandamos un saludo porque... Hola, profesoras. No sé si ya lo habrán subido porque la verdad no entré a la plataforma. Quería saber cuántas preguntas son y en cuánto tiempo. Bueno, sí, ya lo dijeron, perdón, Ana. Sí, está bien, acláralo. No, sí, que ya lo dijo la doctora Bedoya, son 30 preguntas y se dan aproximadamente 1 minuto por pregunta, en general es un poquito más, aproximadamente 40 minutos. En general, 1 minuto por pregunta, además de que porque son los estándares internacionales, es también porque, ojo, están viendo una opción verdadera y 3 que son incorrectas o directamente hasta disparates podrían ser. Entonces, llega un momento que el cerebro empieza a marearse. Entonces, con 1 minuto por pregunta, 30 preguntas, estamos en un promedio bastante razonable. Bien, todo bien, por suerte, sí. Por favor, Bien, chicos, muteando con el laboratorio. Por favor, muteate. Mutense, por favor. Hagan las preguntas por chat que los leemos, pero mutense. No, o sea, se atrasó muchísimo las importaciones, las exportaciones. Se habilita 24 horas. Las preguntas se habilita durante 12 horas, durante 24 horas, de 12 a 12. A partir de las 12 del mediodía de un día
hasta las 12. La veo siempre. Ahora, por favor, chicos, Ahí te mando vos. Muy bien. Mariela, muteate, por favor. Te obedezco. No hay forma. Chicos, mutéense todos porque si no es muy difícil. Alguien pasó una pregunta sobre osteoporosis. La osteoporosis fundamentalmente la vemos en secundaria, como les decía, a trastornos, a la falta de funcionamiento del ovario en pacientes mayores y tiene que ver no con un déficit de calcio, sino con cómo se introduce el calcio al hueso. Por eso los pacientes con osteoporosis, que pasó una pregunta muy rápida y no la llegué a leer, lo que les damos es fijadores de calcio, porque no es el déficit de calcio lo que produce la osteoporosis, sino que es que el calcio no puede ingresar al hueso, digamos, para explicarlo en términos sencillos. Acá alguien estuvo preguntando, Florencia, dice, yo no termino de entender bien cómo crece el hueso por el cartílago hacia los extremos. Lo que pasa es que no lo hemos analizado, porque es un tema más de fisiología. En anatomía vimos dónde está el extremo del hueso, dónde se coloca la placa, y sabemos que los condrocitos se van reproduciendo y van formando cartílago, y después los osteoblastos con ese cartílago lo van osificando y convirtiendo en hueso. Pero el proceso completo lo vamos a ver mejor en fisiología bastante más adelante. Así que por el momento lo que hay que saber es que sí, desde las placas en los extremos de los huesos hacia la parte superior o inferior de cada hueso, va a ir reemplazándose cartílago por hueso por acción de los osteoblastos. ¿Entendés ahora, Florencia? Bien. Acá Brenda pregunta, en osteoporosis dice que las colágenas, las fibras colágenas supongo que hay que poner, están alteradas. ¿Qué pasa? A las no colágenas están alteradas, las colágenas están normales. Lo que pasa es que el colágeno es la gelatina, ya lo vamos a ver más adelante y lo van a ver también en bioquímica. El colágeno en sí no es una proteína que pueda tener otra función más que estructural, dar lugar a que otras, que sí son funcionales, funcionan. Las que no funcionan en osteoporosis son las no colágenas, que hacen del hueso la parte fibrosa y elástica, la parte enzimática de fijación del calcio, etc. También lo vamos a ver más en fisiología. Bueno, Sabrina dice que le vino bien el repaso del parcialito. Profesora, tengo una pregunta. Sí. Con respecto al esqueleto axial o apendicular, que en el apunte hay una imagen que tiene los nombres supuestamente del esqueleto axial en un color, en azul, y el resto están en negro. Con respecto al coxal y al sacro, que creo que en el dibujito están en negro, pero ¿pertenecen al axial? Mirá, eso es lo que les decía Mora al principio. De acuerdo a diferentes autores, algunos que los consideran axial, otros que no. Cuando no hay acuerdo entre autores de libros, porque bueno, no se pueden poner de acuerdo en las convenciones y en los congresos médicos, nosotros no vamos a evaluar a nuestros alumnos pidiéndoles esa información. Sepan que para algunos sí y para otros no. Con eso nos damos por... O sea, lo más que te puedo llegar a preguntar ¿es cierto que hay diferentes tipos de clasificaciones? Dame un ejemplo. Y vos me vas a dar ese ejemplo. Ok, yo porque me surgió la duda, sobre todo, ahora no encuentro dónde es que estaba, pero porque en alguna pregunta, no sé si en alguna autoevaluación o en alguna actividad de las de atrás del apunte, preguntaban por eso y de ahí es que me surgió como la duda, porque creo que en las respuestas estaba lo otro, por eso. Entonces digo, ¿es una o la otra? Bueno, las preguntas que hacemos en los materiales que vienen interrumpiendo el texto para que se respondan preguntas,
pueden ser preguntas que den para discutir estos temas, justamente. Ok, Lo que no te vamos a hacer es evaluarte por eso. ok. Sí te pedimos que vos conozcas que hay diferentes posturas y que a lo mejor el día de mañana te toca trabajar con algún médico en un equipo y él piensa de una manera y te vas a tu otro trabajo con otro médico y él tiene otra. Y bueno, Ok. te vas a tener que adaptar, nada más. Ok, perfecto, gracias. No, por O favor. te toca un médico más añoso que no sabe, por ejemplo, qué son los músculos multífidos de las últimas clasificaciones musculares porque estudió de Testú. Claro. Claro. Así que eso te va a pasar porque a Ana y a mí no nos pasa porque somos muy jóvenes, pero estamos hablando de otra gente. En realidad a mí no me pasa porque no soy médica también. Con nosotras no les va a pasar porque somos muy jóvenes, pero bueno, podría pasar. Cada médico con su librito, dice Yamila, y para mí tiene razón. Es decir, en realidad no solamente pasa con los médicos, pasa con todas las profesiones. Cada biólogo también tiene su librito, cada maestro, cada pedagogo, cada didacta, todos tienen su librito. Y a ustedes les va a pasar, cuando ustedes empiecen a trabajar con el tiempo, y ya tengan 5, 6, 8 años de profesión, van a empezar a tomar posiciones propias, que a lo mejor no son ni las que vieron en un congreso, ni las que le enseñaron en la facultad. Van a ser las que surgen de su propia experiencia o de los nuevos conocimientos que se tengan en esa época. Un profesional se empieza a formar en la facultad y termina el día que se muere. El profesional se forma toda la vida, todo el tiempo. Silvana pregunta qué serían meninges. Lo vamos a ver en nervioso. Son membranas, entre comillas, tejido conjuntivo en realidad, que protege y defiende todo el encéfalo, el cerebro. Cuando se inflaman, cuando se infectan, tenemos la meningitis, una enfermedad bastante molesta y peligrosa. Pero lo vamos a ver más adelante. Asociados por el momento al cráneo, a la parte del cerebro. Aunque también están en la columna, ¿no? Pero bueno, sí. Al sistema nervioso. No, voy a hacer una pregunta de meninges. Las meninges son las cubiertas fibrosas que envuelven al sistema nervioso central, básicamente, digamos. Envuelven a los órganos que están alojados en el cráneo y a la médula espinal. Y hay 3 meninges que están dispuestas como si fueran las capas de una cebolla. Pero no entremos en este tema porque lo vamos a ver en neuro, para que te quedes tranquila, digamos. Próxima unidad. Vamos a ver en la próxima unidad, las vamos a ver bien en detalle. Otra cosa que decía Ana, que también coincido totalmente, ustedes hay muchas cosas que van a aprender, como nos ha pasado a Ana y a mí, que van a aprender ahora que son verdades de hoy, y que después dentro de 5 años o de 10 años, cuando ustedes ejerzan, van a cambiar absolutamente, va a haber visiones distintas, va a haber nomenclaturas distintas. Entonces ustedes por ahí ahora, no sé, las llamamos meninges y en 10 años las llamamos de otra manera. Entonces por eso van a tener que tener una actualización permanente. Cuando uno estudia una ciencia de la salud, eso requiere una capacitación. No son solamente los años que uno estudia de grado, más el posgrado que haga, si elige una especialidad u otra cosa, después es una capacitación permanente. Si no, miren ahora cómo estamos estudiando COVID, que es un virus que hace 2 años no sabíamos que existía, y están estudiando desde cómo afecta el COVID al tubo digestivo, por ejemplo, que vieron que se aisló, por ejemplo, en materia fecal. ¿Cómo afecta el tubo digestivo? El cardiólogo está estudiando cómo afecta el corazón. El nutricionista está estudiando qué déficits nutricionales le dejan al paciente que tuvo, no sé, en terapia intensiva por COVID y estuvo sin alimentación 20 días. El kinesiólogo está aprendiendo. Las ciencias de la salud son dinámicas, se aprende todo el tiempo. Así es, todo el tiempo. Por eso están los congresos, las reuniones profesionales. Y ustedes saben que como alumnos, bueno, más adelante, en primer año no tanto, pero en general pueden asistir a reuniones científicas, sobre todo las reuniones organizadas por los colegios de nutricionistas, por la sociedad de nutrición, y pueden escuchar y enterarse y aprender un montón, escuchando a los que trabajan en investigación y cuentan lo que encontraron para que los demás profesionales lo puedan ejercer en sus propias consultorios o en sus grupos de trabajo. A partir más o menos de tercer año ya van a estar en condiciones tranquilamente de poder asistir. Incluso en muchos congresos hay precios sumamente diferenciales. O sea, se puede ir como estudiante pagando nada, una cosa simbólica,
pero porque se entiende que el estudiante también necesita aprender de los que están investigando y que van comunicando novedades. No, Así y que bueno. además, perdón, Ana, además ahora que tenemos, digamos, dentro de las ventajas que tenemos, pues no tenemos más congresos presenciales, pero si ustedes, por ejemplo, en las páginas de Facebook de todas las sociedades científicas, tanto, no sé, la Sociedad Argentina de Infectología, que imagínense la cantidad de suscriptores que tiene, como la Sociedad Argentina de Nutrición, por ejemplo, están dictando seminarios webinar, en donde uno directamente puede acceder libremente. En general, para algunos que son más específicos, piden tener el título de grado o un número de matrícula, pero después tienen algunos que son, por ejemplo, para la comunidad. Entonces ustedes pueden entrar y capacitarse, pueden entrar inclusive para escuchar, y no solamente para escuchar a sus futuros colegas, sino para interiorizarse también de qué hablamos los especialistas cuando nos juntamos a charlar sobre un tema, cómo es la dinámica, cómo se van a dar cuenta ahí, cómo se aprende todo el tiempo. No hay un día que pase en la ciencia de la salud que no se aprenda algo nuevo, que alguien no cuente una experiencia distinta. Y en los webinars se están juntando gente de muchos países, no solamente de países americanos, sino de países, ni hablar lo que se está compartiendo la experiencia sobre la pandemia. Pero está muy bueno, si pueden conectarse alguna vez a un webinar, realmente son súper, y tiene la ventaja de lo que decía Ana recién, normalmente los congresos son pagos. En general, ustedes cuando sean profesionales van a tener algún laboratorio amigo que va a poner la plata para la beca para el congreso, algún laboratorio amigo, pero en esta instancia que ustedes todavía están en periodo de formación, la ventaja es que los webinars son gratuitos y son de acceso libre. Entonces tienen la oportunidad de entrar a los webinars de lo que quieran. Todas las sociedades científicas que ustedes puedan seguir en Facebook tienen webinars y encima quedan grabados, o sea que si ustedes entran a la página de la Sociedad Argentina de Nutrición, supongamos, pueden entrar y encontrar los webinars que ya se dieron el año pasado y verlos cuando quieran. Está buenísimo realmente. Así como cuando uno estaba en la escuela secundaria te contaban cómo era la universidad, pero vos aprendiste lo que era la universidad yendo a la universidad. Bueno, ahora les podemos contar qué hace un profesional, pero ustedes van a aprender a ser profesionales cuando empiecen a moverse entre y con profesionales. Bueno, pueden empezar antes de recibirse. Pueden empezar, como dice Mora, escuchando a los que investigan, siguiéndolos, viendo hasta dónde pueden llegar. A lo mejor no le entienden a uno, pero sí le entienden a otro. En general hay contactos que dejan los profesionales, entonces uno les puede mandar alguna pregunta, algún pedido de recomendación. Es muy interesante interactuar con los que ya están en el mundo de los recibidos y pueden aprender mucho más. Silvana pregunta si regiones es lo mismo que cuadrantes. Bueno, no. Están hablando de la clasificación de abdomen, me imagino. Sí. Bueno, hay una parte de la materia en la que hablamos de las regiones del cuerpo. Entonces, bueno, la región es más abarcativa. El cuadrante es una especie de convención que se hizo universal de la forma de dividir la parte abdominal en partes relativamente iguales y localizables, como para saber dónde está más o menos, para ubicarse mejor en una cirugía o en un diagnóstico dónde está un determinado órgano, o qué sé yo, si se busca un tumor o algo por el estilo. Pero bueno, la región es más abarcativa que un cuadrante. Bueno, parece que no hay más preguntas. ¿O se congelaron todos? Ya no sé, tengo miedo de preguntar, Ana. Tranquila. Tengo miedo de preguntar si se congeló o no tiene más preguntas. Yo le voy a transmitir al doctor Barceló, porque estoy en contacto permanente con él, porque estamos preparando anatomía para otras carreras. En general funcionamos, él me dice qué es lo que él quiere dar, yo le preparo el PowerPoint y él después lo graba. Y siempre me pregunta, ¿cómo están la anatomía de nutrición? ¿Cómo está? Bueno, así que se va a poner muy, muy feliz de que ustedes le apoyan sus videos y le gustan.
Sí, yo lo conocí cuando yo tenía 18 años y él tenía la misma edad que ahora. Exactamente. Él estaba exactamente igual que hoy, pero yo tenía 18 años. Sí. Es más, yo iba a disecar con él a la morgue del Hospital Tornuis, en la escuela de disección. Los médicos, para los chicos, hacemos disecciones cadavéricas, en los hospitales hay morgues y se puede hacer disecciones de los pacientes que fallecen y no tienen familia. Y el doctor estaba a cargo de la escuela de disección y yo hice la ayudantía y la escuela de disección con él, así que Ana, si hablas con él, un beso grande, mandale de mi parte, porque fue mi profesor de anatomía. Yo estuve 5 años en la ayudantía de anatomía con él y después, bueno, siempre en la cátedra de anatomía, pero ahora hace mucho que no lo veo por la pandemia. Bueno, acá Mariela nos dice, son muy didácticos, en parte gracias a las enseñanzas del doctor Adrián. Él nos dice más o menos cómo enfocar las cosas. Bueno, también nosotros tenemos experiencia a esta altura ya de la vida, un poco de experiencia propia también tenemos. Pero esta forma de encarar la anatomía más dinámica, más digerible, ¿no? que hacer estudiar de memoria estructuras, la verdad que se lo debemos a él, al doctor Adrián. Así que bueno, le vamos a transmitir. Ana, perdón, ¿puedo acotar algo? Sí. Que me parece que también estaría bueno y sería productivo para fisiología algún video. Porque particularmente a mí que me cuesta, con anatomía, con el doctor Barceló, se me hacen claramente las clases, muy didáctico. Yo me estaba esperando esa pregunta, Mariela, porque siempre me preguntan y me piden lo mismo. A ver, anatomía y fisiología son casi dos caras de una misma moneda, ¿verdad? Una estructura de determinada forma y tamaño y composición funciona de una manera porque tiene esa estructura. O sea, algo funciona como funciona porque tiene la estructura que tiene. Entonces, anatomía y fisiología las hemos hecho mellizas. El doctor Adrián también tiene mucho que ver en la forma de diagramar la materia de fisiología. Y en una se estimula la introducción, vendría a ser todo lo que es hablado, etc. Y en la otra hemos decidido poner a prueba las otras operaciones mentales, que son la lectura y comprensión de textos científicos. Por eso no es tan sencillo que hacerles videos de fisiología, pero bueno, vamos a intentar hacer todo lo posible para tener la mejor aproximación. La idea es que tengan en cuenta lo siguiente: cuando uno escucha, aprende porque escucha. Cuando uno lee algo, pone en juego distintas operaciones mentales. Está leyendo, interpretando el idioma, interpretando el texto, la redacción, imaginándose lo que está leyendo, y después complementa con un esquema o un dibujo. Entonces, en esa forma de estudiar, ustedes incorporan y aprenden muchísimo, muchísimo más que solamente escuchando. Entonces, bueno, hay un poco y un poco de cada modalidad, pero sí lo vamos a tener en cuenta, María. Gracias, Ana. Okay. Además, anatomía es una materia más visual, entonces también necesita explicar anatomía bueno, ni hablar los videos de la calidad del doctor Barceló, pero explicar anatomía sería mucho más difícil también, en eso. Claro, imagínense si hubiera que describir con texto lo que es un hueso largo. Son 20 renglones y todavía no sabés lo que es un hueso largo. Sería imposible. Sí. Bueno. Belén veo que tiene compañía, está ahí con un admirador secreto. ¿Cómo nos cambió la pandemia, ¿no? Nuestros hijos no solían ser parte de nuestra vida profesional, y ahora están todo el día condenados a escucharnos. Bueno, decirle que nos perdone, que sepa disculpar, pobre. Sí, yo creo que todos los que somos mamás y papás en este grupo sabemos lo que es la pandemia. Sí, trabajar en casa es una ventaja, pero
¿Esta clase cuándo va a estar subida? ¿El video cuándo va a estar subido? No se te escucha bien, Esteban, creo. Ya, me pongo un... Perdón. Sí, ahora se escucha bien. ¿Cuándo va a estar subido al campus? Mira, no depende exactamente de nosotros, sino de soporte, pero yo hoy lo mando y entre mañana y pasado va a estar. Perdón. ¿Vos querés que esté antes del parcial? ¿Cómo? ¿Vos querías que esté antes del parcial? Claro, la verdad es que tengo una duda administrativa. Sí. Yo acabo de entrar a mi correo electrónico y me apareció la notificación de esta clase, fui al cronograma y esta clase no estaba avisada en el No, no cronograma. están en cronograma, no figuran en cronograma las clases Zoom. Pues está bien, pero no, me llegó media hora antes de la clase el aviso. ¿Cómo me podía enterar? Pues, digo, tengo hijos, trabajo, tengo un montón de organizaciones y con la mayor consideración creo que no corresponde media hora de la clase que den aviso. Me perdí la clase de repaso antes del parcial. Esteban, dos cosas. Ante todo, lo hemos dicho al principio, pero lo vuelvo a reiterar. Claro, porque no pude entrar, por eso no supe que hablaron. Por eso digo, para todos, absolutas disculpas, porque esto fue un problema organizativo, que si bien no depende de Mora y de mí, pero bueno, pasó. Y no tenía que haber pasado, y te pido todas las disculpas del caso. En cuanto a que si te perdiste la clase, ¿qué parte vos podrías decirnos? Porque en todo caso la podemos seguir por mail, yo te puedo guiar. No, entré hace 5 minutos. O sea, la primera filmina que vi fue el muchas gracias. Bien. Entonces, me bien. perdí toda la clase. No, está todo bien. No está todo bien. No, tenés razón y no está todo bien. Tenés toda la razón y yo lo comprendo y vuelvo a pedir disculpas porque por un lado, otra cosa que dijimos, y quédate tranquilo, las clases Zoom no son obligatorias. Porque además, bueno, ponele que vos fue porque no te enteraste, pero ponele que vos te enterabas. Pero hoy tenías una reunión de tu trabajo a las 5:30. Bueno, tu trabajo es tu trabajo y no ibas a poder entrar acá a las 5:30. Por algo eso es una materia a distancia, porque no podés estar supeditado a horarios, ¿verdad? Entonces, por eso es que vamos a subir la clase lo antes posible, y lo que vamos a hacer es contarles a los que entraron últimamente que lo que estuvimos haciendo desde el inicio de la clase, con el chat y con todo lo que se nos caía al principio y nos pudimos poner en órbita, es ver pregunta por pregunta el parcialito, analizar el porqué de la respuesta y ver cómo se conectaba esa pregunta con conocimientos que nosotros teníamos de la materia. No sé si vos hiciste el parcialito, porque también es opcional, el parcialito no es obligatorio. Es para que se acostumbren, para que tengan un ensayo de parcial. ¿Lo pudiste hacer, Esteban? No lo pude hacer. Hago una consulta. ¿Las filminas, estas que estoy viendo del PowerPoint, tienen que ver con estas preguntas del parcial? No. Del parcialito. Sí, ¿Del parcialito? Es una ilustración de cada respuesta. ¿Y esto se puede subir? ¿Será más rápido subirlo que la clase o que el video? Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer las dos, por las dudas. Vos, Mora, mandame cuando puedas. Sí, para que te quedes tranquilo. Al ser un PowerPoint, Esteban, y todos los que no pudieron entrar, básicamente el PowerPoint esto lo digo para los que no escucharon la clase sincrónica, son las preguntas del parcialito, indicando cuál es la opción correcta, y en general yo a cada pregunta le agregué alguna imagen relacionada con ese tema, ¿sí? No es que hay información extra o que hay información que pueda haber estado en la clase y que se vaya a tomar en el examen y que vos no la vayas a tener. Te digo eso para que te quedes tranquilo. De cualquier manera, lo que podemos hacer es, yo puedo enviar el PowerPoint para que vos lo mires, vas a encontrar las mismas preguntas del parcialito, con las opciones correctas, imágenes relacionadas con la opción correcta, para que tengas el PowerPoint, que eso lo puedo mandar ahora, hoy, y después vas a tener la clase sincrónica. Básicamente... Perfecto, está bien. Bárbaro, básicamente fue un repaso, como expliqué al inicio de la charla, para, digamos, que se adapten un poco, que conozcan un poco cómo es la modalidad de choice, cuáles son algunas técnicas que sirven para resolver un examen multiple choice, sobre todo para la gente que no tiene experiencia, y
nada, un repaso sobre, guiándonos con el parcialito, hicimos un pequeño repaso sobre los temas que se van a ver en el parcial. Perfecto. Bárbaro, sí, sí, podríamos tener esa filmina, buenísimo. Yo ahora Sí, yo el acá en el... PowerPoint lo mando, ahora cuando nosotros terminamos esta conversación, no sé, Ana, si te lo mando y Sí, de sí, cualquier sí, manera, yo si vos tenés lo alguna antes duda, que puedo, yo no tengo acceso a la edición de la plataforma, o sea, lo tengo que mandar a soporte técnico. No, sí. pero no bien, importa, sí, sí, mandame sí. tu... Perdóname, Esteban, te están pidiendo tus compañeros que dejes tu Ahí mail. lo puse el mail, ahí lo Alguien recibo. tuvo Listo. la precaución de grabar esto, y por si no se puede subir a tiempo, por lo menos tienen la grabación. Y de nuevo, 1000 disculpas por la tardanza en avisar. Pero Perfecto. bueno, No, tenía miedo de que me haya pasado algo con alguna notificación en el campus, en mi usuario, y no no lo es haya problema recibido. tuyo, Esteban, es un problema nuestro. Y lo asumo. Perfecto. O sea, De cualquier manera, si vos o alguna de las pero lo asumo. ¿Sí? De cualquier manera, si vos o alguna de las personas, como dije en la charla, si vos o alguna de los alumnos que no pudieron ingresar tienen alguna duda o alguna consulta, pueden hacerla a través del foro, alguna consulta relacionada con un tema, con lo que sea, pueden hacerla a través del foro o también nos pueden escribir por mail que figuran nuestros mails en la plataforma. ¿Vos en qué aula estás, Esteban? ¿En cuál de las comisiones cursás? En la comisión 6. En la comisión 6. Bueno, yo repito algo que dije al principio. Los foros están un poquitito dejados de lado, porque en el foro hay que escribir y a veces el alumno no tiene ganas de escribir o no quiere que su pregunta la lean los demás porque, ay, ¿cómo se...? El foro es un espacio de todos y para todos. No tengan vergüenza, nadie está acá porque sea premio Nobel. No hay preguntas que molesten. Traten de consultar, bueno, ahora ya tenemos el parcial encima, pero después del parcial se van a publicar la siguiente unidad. Bueno, la siguiente unidad, en cuanto empiecen a leerla, duda que van teniendo al leer o al escuchar, porque también hay dudas al escuchar, lo anotan, la ponen en el foro y la empezamos a trabajar desde la raíz. Entonces la duda no crece, es mucho más llevadero. Entonces, bueno, les vamos a pedir eso, que utilicen los foros, que es una herramienta gratuita, es atemporal. Ustedes pueden escribir hoy y yo por ahí les respondo mañana y Mora les refuerza la respuesta pasado y así. El foro no muere, queda ahí todo el tiempo. Y otra cosa que también a mí me gustaría, si pueden, o en el chat o contestarnos después, es si les sirvió como método de repaso, guiarnos, para los que sí pudieron estar, guiarnos a través del parcialito, sobre todo para tenerlo en cuenta para las próximas clases sincrónicas. Yo creo que es una manera Sí, útil. sirve eso. Más que nada para hacer consultas de algún tema que no se entendió. Perdón, no te escuché bien. Que dice que sí que le sirvió. Para tenerlo en cuenta, les pido a todos, para tenerlo en cuenta para las próximas clases sincrónicas, porque a mí me pareció que la mejor manera, teniendo en cuenta que digamos, es la primera experiencia que estamos teniendo este año de esta manera, me parece que la mejor manera para que sea ordenado es hacer una explicación relacionada con cada pregunta y seguir ese temario, porque si no, si somos 150 personas y cada uno tiene una duda relacionada con un tema distinto, ir y venir es muy difícil. Entonces, para los próximos parciales me parece que si todos están de acuerdo y a todos les sirvió, podríamos seguir utilizando esta metodología, guiarnos con el parcialito optativo, dar las opciones correctas, ampliar un poquito cada tema y que el que tenga alguna duda puede ir haciendo preguntas a medida que lo vamos desarrollando, si están todos de acuerdo. Yo quería saber, creo que el sábado fue que estaba prevista una clase de fisiología. Quería saber si vamos a tener una después previa al parcial de fisiología. Muy probablemente sí. Lo que no puedo decirles cuándo, pero sí, está pensada. Profe, yo le había preguntado a través del foro, pero bueno, no me entendió la pregunta. Que en fisiología se iba a subir el archivo con las respuestas del trabajo práctico. También se iba a subir el mismo día que había programado un foro, un Zoom, el 8 de mayo, pero no se subió el archivo y tenemos dudas con respecto a algunas preguntas porque, bueno, varios hemos contestado distinto y todos tenemos aprobado y no sabemos quién se equivocó, entonces queríamos corregirnos, pero no está el archivo. ¿Sabe cuándo se va a publicar?
Estaba en cronograma la fecha, yo no me acuerdo de memoria, pero estaba en el cronograma. Claro, figura el 8 de mayo. Ay, no, bueno. Claro, la gente de soporte técnico está sobrepasada, ¿te das cuenta, Mora? Bueno, hagan una cosa, pónganme a mí la duda o mándenmela que yo les respondo. Ojo, a veces una misma pregunta puede contestarse, sobre todo cuando es una pregunta abierta. Cuando es un choice, no. Pero cuando la pregunta es, por ejemplo, completar un esquema, uno puede interpretar que la flecha señala el citoplasma y otro me dice, no, está señalando el microtúbulo. Y los dos tienen razón, porque el microtúbulo es parte del citoplasma. Entonces, puede ser que ambas respuestas estén bien. ¿Se entiende? Camila. Sí, se entiende. Estoy buscando la pregunta, así se la hacía ahora. Si la encontrás bien, si no me la mandás por mail, no hay ningún problema. Les dejo acá mi mail en el chat. Sí, profe, o como por ejemplo la pregunta que hacía el compañero esa con respecto al coxal, era que en una de las tareas que se dan en el PDF, decía cómo distinguir el esqueleto axial o apendicular y formaba parte del coxal. Entonces por ahí está bueno eso que dice usted, de que podría ser una o la otra se daba como bien. Bueno, por eso les vuelvo a reiterar lo que les dijimos al principio con Mora. Como hay más de un criterio para clasificación, mientras estamos en clases o en evaluaciones que no son eliminatorias, como por ejemplo un trabajo práctico, un cuestionario, podemos darnos el lujo de preguntar algo y que cada uno lo responda de acuerdo al material que leyó o al criterio que le pareció más justo adherir. Ahora, lo que no vamos a hacer es calificarlos en un parcial o en un final por una duda de ese tipo. Con que sepan que hay distintos criterios de clasificación y que sepan poner algún ejemplo, mira, si tal autor dice esto o no, o los autores dicen distintas cosas, ya eso es suficiente. No los vamos a calificar por eso, pero sí es posible que uno haya contestado una cosa o otro haya contestado la otra, y como para nosotros aceptamos todo porque no está definida la última palabra, ambos tengan aprobado. Los que no tienen aprobado dice a corregir, y les hemos mandado la opción de qué es lo que tenían que corregir, pero no sé si acá hay alguno de ustedes que le haya pasado eso. Parece que eso pasó más en fisio. Esto, como dice Profe, Ana. la pregunta era, la proteína del citoesqueleto que intervendrá en una unión del tipo desmosoma entre esta célula y otra vecina es la... Y ahí estábamos entre caderina y queratina. ¿Por qué queratina y por qué caderina? ¿Por qué lo pusiste? ¿Caderina por qué? ¿Porque es la que atraviesa la membrana y engancha con la otra? Sí, leyendo el material nos pareció que era a lo que apuntaba, lo confirmamos con el cuadrito después en la clasificación de uniones y demás. Ahora, esta caderina, ¿a quién se une? Ay, no me acuerdo, lo hice hace un montón. Lo acabas de nombrar. Ay, no me acuerdo. Lee de vuelta la pregunta. Bien. Al citoesqueleto, ahí está. A la queratina de los filamentos intermedios del citoesqueleto. Entonces, me contestes una o la otra, las dos están bien. Ajá. Las dos están razonadas. Buenísimo, gracias. No, no hay por qué. Bueno, ven cómo fisiología nos viene pisando la clase. Te diste cuenta, Mora, desde el principio, pero está bien, porque así vamos integrando todo. Acá nos dice a Yelén que se tiene que retirar. Bueno, Yelén, no hay problema. Bueno, si no hay más preguntas, lo dejamos. No hay por qué, María Belén. Bueno, muchos éxitos para todos el jueves.
El doctor Barceló decía, cuando lo conocí, hoy está muy presente el doctor Barceló, decía, éxito, suerte se le desea a los mediocres. En los parciales, lo debe seguir diciendo al día de hoy, decía, éxito, suerte se le desea a los mediocres. Así que como todos estudiaron, les deseamos éxitos a todos en el parcial del jueves. Claro, porque la suerte depende del azar, el éxito depende de cómo uno se comprometió para hacer algo. Exactamente, así que les deseamos éxitos a todos. Ok. Bueno, nos estamos comunicando. Acuérdense que siempre estamos ahí, sea la hora que sea, pueden poner su pregunta que van a tener a veces al ratito y otras veces unas horas después, pero van a tener la respuesta. Gracias. No, no hay más. Chao. Gracias. Gracias.